Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos arrancando este programa. Tengo la compañía de la licenciada Luz del Carmen Flores. Vamos a abordar el tema de la violencia en el noviazgo. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad también es un gusto el poder estar aquí. ¿Cuándo podemos considerar que hay violencia en el noviazgo? Desde lo más sencillo, que a veces es que nos den apodos, ¿no? A lo mejor el oye gordita, chaparrita, y que a ti te moleste, eso ya implica una situación de violencia. Pues a lo mejor la palmadita, es un abrazo muy fuerte y que a mí me está molestando, bueno, la violencia va aumentando, ¿no? No podemos decir que llega a un punto en donde, pues es que es poquita y estamos jugando, no. O sea, si es violencia y esta va a ir aumentando en la manera en la que nosotros no hagamos algo o que no digamos, oye, esto que me estás haciendo me está lastimando. Tradicionalmente entendemos o se manejó por mucho tiempo la violencia entendida como agresión física. Hay diferentes tipos de violencia. La primera, la que nosotros pensamos, es la violencia física, la que se puede ver, pero también existe otro tipo de violencia que no se ve, que es la psicológica o la emocional, en donde está acompañada, bueno, es principalmente los chantajes, las amenazas, como el típico si te vas, me voy a morir, Sí. no salgas así, ¿qué estás haciendo? E incluso también el estar constantemente checando los mensajes. Ahora, bueno, que tenemos las tecnologías, el estar, oye, ¿y con quién hablas? Estar vigilando también es una violencia emocional, psicológica, el tenerle miedo a tu propia pareja, ¿no? Existe otro tipo de violencia sexual que a veces pensamos, bueno, es una violación, ¿no? Siempre nos vamos directo a, pues no me ha violado, pero incluso las nalgadas, que a veces también lo ven como un juego entre pareja, estamos hablando de violencia sexual. Obligar a las personas, a tu pareja a tener relaciones sexuales. Conocemos ahora el sexting, también un tipo de violencia sexual. Entre parejas se ponen de acuerdo y entonces empiezan a mandarse fotos en donde uno le pide, pues a lo mejor, oye, tómate una foto en ropa interior o incluso desnudos. Cuando existe algún problema o simple y sencillamente por moda, ¿no? Empiezan a subirlo a las redes. Y que es una característica muy de los jóvenes, ¿no? Porque lo ven como algo normal, porque es algo común, porque ahora con pues, las ganas de conocer gente del otro lado del mundo empiezan a generar ese vínculo y la manera que lo pueden hacer es de manera virtual, ¿no? Entonces ahora también conocemos este tipo de violencia que se da en el noviazgo, que al principio pues lo hacen con el consentimiento, ¿no? O sea, yo consiento que tú me grabes, que tú me tomes fotografías, que tú las tengas en tu celular, pero en cualquier momento en que existe alguna riña o peleas entre los novios, entre la pareja, entonces viene la parte de, pues es la amenaza y el chantaje de expongo tus fotografías. Claro. Oye, en la parte económica o incluso laboral también hay... Claro, sí, también existe, ¿no? Esa parte de, pues tienes el controlar la parte del dinero. Muchas veces pues se llega a un acuerdo, ¿no? Un falso acuerdo entre, oye, pues, ¿qué te parece si yo controlo, ¿no? Si aquí juntamos todo el dinero y yo te voy dando. Cuando a lo mejor son ambas personas quienes participan, ¿no? En la economía de su relación, ¿no? Ahora estamos hablando de una etapa de noviazgo y a veces actuamos como si ya estuvieran casados, ¿no? Eso O es si existiera un importante. compromiso más formal. Claro. Y que también ahí hay que saber, pues, poner un alto, ¿no? Y desde ahí, si esto hace en el noviazgo, ¿qué me espera más adelante cuando yo a lo mejor decida formalizar, tener una relación más formal con mi pareja, ¿no? Entonces, desde ahí son pequeñas alertas. La etapa de noviazgo justo es para eso. Es una etapa de conocimiento donde en cualquier momento que tú te sientas mal, que te sientas incómodo, que sientas que lo que está haciendo tu pareja no te gusta, tienes todo el derecho a decir hasta aquí. ¿Cuáles son las frases más recurrentes en el ámbito de cuando hay violencia en las parejas? ¿Qué es lo que más se escucha? Si te vas, me voy a morir. Oye, no me gusta cómo te vistes y si me quieres agradar a mí, tienes que ponerte esto. También obligarlos a que se vistan de cierta manera. No puedes tener amigos o no puedes tener amigas, porque ahora esa es otra parte también en donde no solamente son las mujeres quienes sufrimos la violencia, sino también existe ahora la violencia muy fuerte hacia los hombres. El tipo de violencia es diferente. Por ejemplo, a lo mejor el hombre ejerce mayor violencia física sobre las mujeres, pero las mujeres ejercemos mayor violencia psicológica, emocional, ¿no? Toda esta parte de los chantajes hacia los hombres. Claro. ¿Tú crees que la persona violenta busque a su víctima? Sí, y aquí hablamos de un tema muy interesante porque ¿cómo reconozco que soy una persona violenta? En primer lugar, hay que reconocer que a veces uno ve las cosas tan normales, o sea, vemos la violencia de una manera tan normal, tan natural, porque muchas veces nosotros crecimos así. Aquí es cuando nosotros como jóvenes debemos de decir, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no
no es lo que yo quiero para mí y poder poner un alto en este sentido, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando cuando mi escudo es el amor que le tengo al otro o a la otra persona, le da pie a que me agreda sin yo darme cuenta o aceptarlo incluso? Bueno, ahí estamos hablando también de una persona con muy baja autoestima, que ese es otro de los puntos. O sea, ¿qué puedo hacer para no recibir violencia? Reforzar mi autoestima, reconocerme como una persona valiosa y que nadie puede hacerme algo, ¿no? O sea, nadie puede dañarme. O sea, y aquí hablamos también desde que yo acepto que alguien me grite, me estoy dañando a mí mismo, y si yo quiero evitar eso, pues primero reconocer el valor que yo tengo como persona, ¿no? Vincularnos en otros ambientes en donde no exista violencia. Si yo ya reconozco que estoy pasando por una situación así, que vengo de una familia a lo mejor donde se ha ejercido violencia, el reconocerlo es el primer punto para decir yo no quiero esto y voy a buscar vincularme en un ambiente más sano. Y en el primer momento que yo vea un indicio de violencia, alejarme de ese punto, ¿no? Buscar ayuda, desde a lo mejor un maestro, ¿no? Acercarme a lo mejor a algún familiar, alguien, incluso la ayuda psicológica, que a veces uno dice, bueno, ¿por qué la voy a usar? Pero pues si te está afectando, es importante que reconozcas que te está afectando y que necesitas hacer algo. Debemos tener como los ojos bien abiertos, ¿no? A veces pensamos que amamos a la persona, que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, se genera un vínculo emocional muy grande, pero en realidad lo único que estamos generando es una codependencia. Uno necesita ser feliz para poder compartir tu felicidad con la otra persona. ¿Qué papel juega el entorno para que una persona sea o no con características o matices violentos? Nosotros podemos estar en un ambiente en donde a lo mejor se habla con groserías, pues se llevan pesado, ¿no? Con los golpes, las burlas y demás. Pero si yo decido y elijo respetar a mi pareja, lo puedo hacer. Y hacerme respetar, que eso también es una cuestión muy importante. ¿Que me va a costar mucho trabajo? Probablemente sí. A nadie, a ninguno de nosotros, ¿no? Nos gustaría que nos pegaran, que nos golpearan, que nos hablen con groserías, que nos dañen. Entonces, si a ti no te gustaría que te hicieran eso, no lo hagas con otra persona. Y mucho menos con la persona a la que tú crees o consideras amar. ¿Qué sería lo primero que tendría que ser una persona que está atravesando por una etapa violenta, que no solo no se da cuenta, sino que no la acepta? Si tú consideras que es algo que se pueda controlar, me refiero a lo mejor digo, bueno, ya me di cuenta que mi novio me habla con groserías, de repente me hace pellizquitos que no me gustan. Si es algo que yo puedo hablar, que puedo dialogar con él y decirle, oye, no me gusta, y esto deja de suceder, pues a lo mejor nada nos faltaba eso, hablar, ¿no? Pero si esto tú ya lo hablaste, esto va en aumento, o sea, ya no solamente es el pellizco, ahora también se burla enfrente de las otras personas, me y tú eres amenaza, una exagerada. ajá, ¿no? me pone en evidencia con todos también, me amenaza, a lo mejor ya hay golpes más fuertes, pero hay situaciones que ya salen de control, ¿no? Entonces ahí es necesario, en primer lugar, que alguien más lo sepa. Pero si tú tienes un papá que te apoya, con el que puedas tener la comunicación, es importante que lo menciones, que ellos sepan incluso dónde estás, con quién estás, que tus amigos sepan dónde estás, con quién estás, porque una persona que trata de hacerte daño y si tú no haces algo, o sea, va a hacerlo hasta que verte lo más débil posible y atacarte en donde más te duele. Pequeñas señales que si nosotros no ponemos un alto inmediato, va a haber un grave problema, ¿no? Buscar ayuda, contarle, hablarlo, decirlo, porque de esta manera alguien más va a poder desde fuera darte un consejo, darte un apoyo, que a veces nosotros estando dentro del problema no lo vemos. Si una persona crece así, el patrón se va a repetir. Sí, si no lo trabaja, sí. Que acuda a terapia, ¿no? Porque estamos hablando de que hay ciertas cosas que sucedieron en su infancia probablemente y que lo llevan a actuar así, ¿no? Que incluso a veces hablamos de un enojo y que ni siquiera lo comprendemos hasta que no lo aterrizamos, ¿no? Y decimos, bueno, me sucedió esto y por eso yo estoy actuando así. Sí es importante que lo veamos tanto del lado de la víctima como de la parte del victimario. Si ya me doy cuenta, pues alejarme, ¿no? O sea, y no quedarme ahí. A veces también creemos que somos como las salvadoras del mundo y pues tampoco nos toca hacer esa parte, ¿no? Cada quien como personas debemos asumir nuestra responsabilidad y sobre todo pues esta parte del respeto, primero a mí mismo y después hacia la otra persona. En los casos de bullying, a veces se le da la atención a la persona que lo sufrió, pero no a quien lo está ejerciendo. Y es un caso muy similar, ¿no? Ok, claro. Ya se trata a la persona que tuvo una codependencia con su pareja, pero el que la ejerció
va a seguir haciéndolo, no se detiene, ¿no? O sea, ya se terminó esa relación, ya se fue, ya tomó otro rumbo. Bueno, ¿y quién lo va a atender? ¿O quién nos garantiza que no va a volver a repetir la historia? Claro, porque llega otra persona, ¿no? Y va a volver a suceder lo mismo. O sea, realmente lo que sucede en las situaciones de violencia es que buscan a una persona débil. Te topas con una persona que a lo mejor también tiene una autoestima baja, que probablemente pues va a decir, bueno, pues aunque sea, me dice feo, pero pues me habla, ¿no? O sea, que a veces es también lo que uno piensa, bueno, pues aunque sea. Nos sentimos tan mal personalmente que nos aguantamos o aceptamos cualquier situación con tal de no estar solos, ¿no? Que esa es otra parte por la cual nosotros muchas veces preferimos la violencia a estar solos. Otro de los factores es todo el contexto familiar, ¿no? E incluso lo que hablamos, pues esta parte de la codependencia, ¿no? El depender de alguien, en que alguien me pueda solucionar los problemas, que alguien pueda estar ahí, ¿no? O sea, y que tiene que ver con esta parte de, pues finalmente de la soledad, pero es generar cierta codependencia hacia algo o hacia alguien. No hay día que no se hable, que no se dé una nota sobre violencia en los medios de comunicación. Ahora en las redes sociales, pues cuántas imágenes no vemos, ¿no? De violencia, incluso hasta hablando de los animales, a las otras personas, a los ancianos, y esto es una cadena que necesitamos poner un alto, ¿no? Y que necesitamos primero hacerlo evidente para poder decir esto no puede seguir, o sea, no puede continuar, ¿no? Empezando conmigo mismo, porque incluso también a veces nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? La autoviolencia que se genera. No nos dejemos contagiar, Luz. Exactamente, ¿no? Creo que esa es una de las principales cosas. Tener bien claro qué quiero, para qué quiero mi relación de noviazgo, hacia dónde la quiero dirigir. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que nos hacen favor de ver este programa? Reconocer que somos personas muy valiosas. Bueno, debemos tener el valor de decir hasta dónde. Entonces, en ese sentido, yo puedo elegir, y yo voy a elegir a la persona que quiero a mi lado y reconocer que somos personas valiosas y que necesitamos y queremos una persona valiosa a nuestro lado. Elige bien a la persona que quieres para tu vida, elige bien a la persona con la que quieres compartir esta etapa tan bonita que es el noviazgo, elige bien a la persona con la que quieres compartir tu vida. También que seamos ejemplo de ese amor, de esas relaciones bonitas de pareja, el darnos, ¿no? Como parejas en todos los sentidos, siempre procurando el bien de las otras personas y no solamente el nuestro, ¿no? Entonces, cuando suceda alguna situación de violencia, no dudes en llamar, en buscar ayuda, en denunciarlo, ¿no? Como dicen, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque cuando algo está dañándote, cuando algo te está lastimando, es importante que lo hables. Luz, pues de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya la vieron, ya la escucharon. El tema evidentemente da para más. Si estás atravesando una situación de este tipo, hay que remediarlo, hay que poner solución, hay que atenderla. No la dejes así porque el problema se puede acrecentar. Por supuesto que me quedo aquí cavilando con Luz. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Qué tal? Mi pequeño saltamonte Vincapatlas. ¿Me presento? No me presento porque estamos aquí en The Head Radio. Porque el Head Radio es tu radio.